Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, una tarde más a la cita de cada día en Telenuba, mucho que contar, programa número 10. 10 programas llevamos ya en este martes 18 de noviembre, donde vamos a tratar, como les decía también en la jornada de ayer, durante toda la semana, el festival, nuestro festival de cine que cumple 51 ediciones y donde va a estar muy presente también durante el día de hoy, durante la tarde de hoy, donde también nuestra compañera Miriam nos va a ofrecer entrevistas pues casi en exclusiva con muchos cineastas, ¿no?, que presentan sus películas en nuestro festival. Pero antes tenemos que hablar también de actualidad. Vamos a tratar muchísimos temas y la actualidad, pues por desgracia, viene marcada en Huelva por el juicio, por el caso de Alicia Rodríguez, excompañera de Telenuba, reportera gráfica, que fue atropellada en el año 2021, presuntamente pues, por su expareja sentimental. Estamos muy atentos a la actualidad y precisamente pues nos acompaña Manuel de Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sergio Garrido, buenas tardes. Desde luego es un día triste, es un día también de reflexión porque viene a venirnos a cada uno de nosotros cómo se produjo ese atropello y lo que se quiere investigar y lo que se está investigando es cuál fue la principal razón y cuál fue el motivo de ese atropello. Si fue un atropello intencionado o si fue un atropello que se generó por un despiste. Bueno, pues eso desde hoy se está empezando a analizar a través de un jurado popular que se pudo formar en el día de ayer. Y hay noticia de última hora, Sergio Garrido, sí, bueno. Y es que uno de los guardias civiles en el día de hoy van a comparecer 8 en total. Bueno, pues uno que fue el encargado de asistir horas después al lugar del hecho, acaba de decir frente al juez que hubo intención, bajo su criterio, hubo intención en el momento en el que la expareja de Alicia Rodríguez quiso acelerar, el que cree y considera que hubo intención a la hora de acelerar, pisar el pedal y llevar a cabo ese atropello. De hecho, tenemos por aquí también la información de última hora. Abro comillas, ha declarado, tuvo que haber intención de pisar el acelerador para sobrepasar el objeto del atropello. Por tanto, también el agente ha señalado que había huellas de fricción por la aceleración del coche, que en este caso se trataba de un Opel Insignia, y que esas huellas iban en línea recta y hacia adelante. Así como que no se observó el intento de esquivar el obstáculo para salvarlo, ya que tuvo que acelerar al tenerlo debajo. Esto es lo que se acaba de declarar hace unos minutos. Y hay que decir que este fue el agente que tuvo que hacer la inspección ocular horas después del presunto asesinato. Hay que tener en consideración que Alicia, la notificación llegó en torno a las 3 de la madrugada. Esta gente llegó, bueno, pues creo que recordar que en torno a las 7, es decir, ya había luz, ya la realidad se podía analizar desde otro punto de vista. Sí es cierto que otros agentes que en el día de hoy tienen previsto comparecer y otros que ya lo han hecho, señalan que la expareja de Alicia Rodríguez mostró una versión contradictoria. Vieron que no tenía desde el primer momento una situación de cómo había sucedido, un relato firme sobre cómo habían sucedido los hechos. Y es que hablan en primer lugar de que cuando llegaron encontraron a una persona que estaba ligeramente nerviosa porque decían que la Guardia Civil había tardado más de lo que consideraba. La Guardia Civil se excusa y explica que tardaron alrededor de unos 20 minutos en llegar. ¿Qué se encuentra la Guardia Civil cuando llega al lugar de los hechos? Bueno, pues se encuentran un vehículo con la puerta del piloto cerrada y la puerta del copiloto abierta. Así como que también han señalado la llamada que se realizó a los equipos de emergencia fue a través del propio móvil de Alicia Rodríguez. Todo ello cuando Alicia ya se encontraba bajo el coche. Es una situación delicada. Entiendo que Huelva guarda su pesar, igual que lo está haciendo la familia de la propia Alicia, y es obvio que Huelva quiere que se haga justicia. Por supuesto, y además todos los compañeros también de los medios de comunicación, porque recuerdo que Alicia era precisamente compañera de esta casa, trabajaba aquí en esta casa en Telenuba, reportera gráfica, y desde entonces pues obviamente en los medios de comunicación, si algo tenemos bueno en esta profesión, es que pues prácticamente estamos hermanados todos, no somos muy compañeros, y en este caso pues nos unimos también en el dolor de toda su familia, que además más adelante escucharemos las palabras del padre en el día de ayer,
palabras desgarradoras, pues pidiendo justicia, ¿no? Justicia por la muerte de su hija. Precisamente nos vamos a ir hasta la Audiencia Provincial de Huelva. Nuestra compañera Miriam Flores está como cada tarde en la calle, en este caso. Ahí te vemos, Miriam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además, acompañado también de nuestro compañero Carlos Martínez, que se está encargado también durante estos días de vivir muy de cerca todo lo que se vive en torno al caso Alicia Rodríguez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. No podíamos empezar hoy este magazín sin estar a las puertas del Palacio de Justicia de Huelva. Como bien comentabais, hoy ha dado comienzo el juicio por el atropello imprudente de Alicia Rodríguez, que falleció en Marmolejo en 2021. Para ello, como muy bien has comentado, me encuentro con nuestro compañero Carlos Martínez Brea, porque él ha sido y es la persona que hoy ha cubierto el primer día de juicio. Muy buenas tardes, Carlos. Hola Miriam, hola Sergio y bueno, hola a todos los espectadores de Telenuba. Hoy has sido tú desde esta casa, desde Telenuba, donde Alicia trabajaba, el corresponsal, que ha asistido a este primer día de juicio. Cuéntanos cómo ha sido el ambiente y qué es lo que se ha vivido dentro. Bueno, pues un ambiente sin duda con muchas dudas, ¿no? Porque evidentemente está por una parte la familia de Alicia Rodríguez, que lo que ya pedía ayer cuando ya vinieron y ya han podido ver los diferentes espectadores, ¿no?, de Telenuba a través de redes sociales, a través de la televisión y a través de la web, pues cómo estaba el padre, ¿no?, Santiago Rodríguez. La verdad que no podía contener las lágrimas, estaba derrumbado, pedía justicia y sobre todo lo que pedía era la entrada en prisión del acusado. Y sin embargo hoy, pues tanto la Fiscalía como el acusado y su abogado, evidentemente, pues lo que quieren probar es su inocencia, ¿no? Así que bueno, la verdad que desde esta mañana llevamos aquí en esta Audiencia Provincial de Huelva, este Palacio de Justicia de Huelva, pues viendo las diferentes impresiones y sobre todo los primeros testimonios. Sí, porque debemos recordar que la Fiscalía pide 2 años por homicidio imprudente, mientras que la parte de la familia de Alicia, como es lógico, sí que pide 28 años de cárcel para el presunto asesino de Alicia, que recordemos era su pareja sentimental en aquel momento, en aquel año cuando Alicia perdió la vida. Mientras que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento piden entre 15 y 20 años, ¿no? Se va a ver también en estos días, el viernes podremos tener el veredicto, qué es lo que pasa al final. Pues a ver, para diferenciarlo, para que los espectadores puedan entenderlo fácilmente, aquí hay 3 casuísticas. Está por una parte delito de asesinato, está por otra homicidio doloso y está por otra parte el homicidio imprudente, como bien has dicho, ¿no? Entre el delito de asesinato y el homicidio doloso, por lo que a mí me han dicho diferentes juristas, es muy parecido, al fin y al cabo. Sobre todo lo que tienen es intención, en este caso el acusado, si fuera así, de matar a su víctima. Por eso mismo pide 28 años de cárcel la familia de Alicia Rodríguez. En el caso de la acusación no particular, sino popular, pues las instituciones al final públicas, ¿no?, el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía lo que piden es homicidio doloso. El Ayuntamiento de Huelva pide 20 años de cárcel y sin embargo la Junta de Andalucía pide 15 años de prisión. Recordemos que la Junta de Andalucía se persona normalmente en todos los casos de violencia de género de Andalucía, y en el caso de la Fiscalía lo que pide es, igual que ahora mismo está también solicitándolo, ¿no?, entiendo, su abogado, es el homicidio imprudente, es decir, reconocer que sí que ha fallecido, reconocer que quien conducía era en este caso el acusado, pero también advertir de que no lo mató con intención. Así que bueno, estemos a la espera de que seguramente todo hasta el viernes se va a alargar todo este proceso jurídico. Hoy ha pedido esta mañana el propio abogado que el último que declare sea el acusado, que será el viernes, aunque no está claro si declarará o no, porque él puede preferir no hacerlo. Debemos recordar que el juicio cuenta con un jurado popular, ¿compuesto por cuántos números de personas? Bueno, pues el jurado popular, si no me equivoco, está compuesto por 8 personas. Creo que en su mayoría hay más mujeres que hombres, si no me equivoco son 5 y 3. Y bueno, la verdad que después, si vemos en las administraciones públicas, los diferentes letrados y demás, también hay muchas más mujeres. La fiscal es mujer, también las letradas, tanto la parte pública, la mayoría son mujeres. En fin, la verdad que muy diverso. Esta mañana también hemos contado con diferentes compañeros de medios de comunicación que lo estaban cubriendo y que a día de hoy están dentro. A día de hoy están dentro porque continúan, como estamos comentando, estamos aquí por ello, porque continúa el juicio esta tarde de esta primera jornada de juicio de Alicia. ¿Quién va a declarar ahora por la tarde?
Bueno, pues ahora mismo quien está declarando, si no me equivoco, es la madre del acusado que ha venido desde Marmolejo, desde la provincia de Jaén, para declarar. También han venido una pareja que es amiga del acusado y que también era amiga de Alicia, ya que hace 4 años, Alicia tenía 36 años, Alicia va un fin de semana, un viernes, se va desde Huelva para visitar a su pareja. Se van a comer con esa misma pareja, que es la que va a declarar en breves instantes aquí en esta audiencia provincial de Huelva, y después se van a un pub a tomar algunas copas y después finalmente van a una discoteca, que es el último sitio donde está tanto Alicia como el acusado antes de que se produzca el fallecimiento o el posible asesinato, que como hoy han dicho, la autopsia dice que ha sido a las 4 menos 25 de la madrugada del viernes al sábado, del 11 al 12 de junio del año 2021. Así que bueno, ahora mismo están declarando la madre del acusado, la pareja con la que comieron y los 3 gerentes del bar donde comieron, del pub y de la discoteca, último sitio que estuvo esta pareja. Sergio, pues esas son las últimas noticias que tenemos ahora mismo y de lo que podemos contar que está pasando ahora mismo aquí en el Palacio de Justicia. Como muy bien Carlos ha explicado, hemos hecho una cronología de los hechos, lo que pasó en esa madrugada de junio de 2021 y lo que está pasando ahora mismo dentro. Pues Miriam, muchas gracias, gracias a ti, gracias también al compañero Carlos. Yo solo quería preguntarle, ya que nuestro compañero Carlos pues estuvo ayer, también ha estado durante esta mañana, no sé, ¿cómo ha visto el ambiente? Porque estamos viendo un juicio pues muy mediático, ¿no? Porque por el caso, no sé, ¿cómo vivió? Ha hecho referencia a las palabras del padre de Alicia. No sé cómo vivió en primera persona ese dolor, ¿no?, que veíamos en las imágenes. Sí, me comenta Sergio que tú has sido el encargado, tanto hoy como en el día de ayer, de cubrir el juicio y pudiste vivir en primera persona las declaraciones del padre de Alicia. Lo cubrimos como compañeros porque es nuestra profesión, pero aparte Alicia pertenecía a esta casa cuando ocurrió. ¿Cómo viviste tú ese momento? ¿Cómo fue el ambiente que se respiró aquí? Bueno, pues la verdad es que te lo describiría de muchas maneras, ¿no? Por una parte, evidentemente fue muy doloroso, ¿no? Tanto para él, para Santiago, el padre, también para el abogado, también para el portavoz, pero también te diría incluso que para la prensa en general, ¿no? A la vez que te digo doloroso, también te digo bonito, pero porque había muchos compañeros de prensa que sí que conocían a Alicia, que sí que habían compartido seguramente redacción y muchas ruedas de prensa con Alicia, que estaban llorando mientras que estaba hablando el propio Santiago, y la verdad que dentro de la tristeza y dentro de estos días que van a ser infernales seguramente para la familia, te digo bonito sobre todo por la empatía, ¿no?, que había de esas declaraciones. Un Santiago totalmente derrumbado, que no se pudo contener las lágrimas y en el que pedía justicia. Además, también un dato muy interesante que creo que se puede aportar es que cuando le preguntábamos que qué relación había entre el acusado y la familia, decía que él prácticamente no lo conocía, que comió una vez simplemente en su casa, que prácticamente no lo conocía y que, bueno, él destacaba, ¿no?, la figura de su hija, que tenía 3 carreras, que era muy buena, que no se merecía esto y que ahora mismo, con 40 años, pues seguramente podría haber tenido una vida maravillosa y que por desgracia pues no está con nosotros. Pues Sergio, como podéis escuchar todos, las palabras de Carlos se suman a las que tú mismo has pronunciado al comenzar este magazine de esta tarde, y poco más que decir. Es lo que él decía, las palabras de Santiago, el padre de Alicia, se sentía muy solo. De hecho, afirmaba que se quería ir de Huelva porque estaba completamente derrumbado y destruido, sin Alicia, sin su esposa, que hacía 1 año y medio había fallecido, y también sin un hermano de Alicia que había muerto cuando apenas tenía 5 años. Bueno, situación complicadísima, complicadísima. Desde aquí pues mandamos toda la fuerza del mundo, todo el apoyo del mundo al padre que está pasando por esta difícil trago, esta difícil situación. Muchas gracias, compañeros. Carlos Martínez, compañero de Huelva Hoy, también de Telenuba. Miriam, en un ratito a ti te veo también. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a continuar pues tratando este tema de actualidad que, como digo, va marcando la actualidad desde ayer y seguramente lo hará hasta el próximo viernes, cuando previsiblemente se dé por finalizado el juicio. Son muchos los interrogantes que se van a intentar descifrar poco a poco durante estos días. Tengo que apuntar que, según informaciones de la Guardia Civil, el acusado dio positivo en alcohol en el momento del accidente. Y los investigadores consideran que se trata de una muerte dolosa, como bien ha apuntado nuestro compañero Carlos,
que ahí está el tema de la intencionalidad, ¿no? Si fue dolosa o no fue dolosa, aunque la Fiscalía pues ya mantiene la hipótesis, ya saben, de homicidio imprudente. Y la gran pregunta, Sergio, para tú atropellar a una persona, es decir, tengamos en consideración, una persona, cualquier persona, puede tener un desliz y no ve a alguien, especialmente en una situación en la que no hay iluminación. Y por algún supuesto, incluso el coche pitándote, pisas el acelerador y tocas a la persona. Pero una cosa es ese desliz y otra cosa la fuerza que tienes que hacer con un vehículo para atropellar a alguien. Pero atropellarla por completo, hasta el punto de que esa persona quede debajo del coche. Han transcurrido 4 años desde el momento del accidente. 4 años. 4 años de dolor, 4 años de pensamiento en los que la vida te cambia por completo y entiendes que la posible persona que ha matado a tu hija está en la calle o está en una situación de desliz porque no se sabe qué va a ocurrir con ella. Es entendible escuchar testimonios como este que van a oír del padre de Alicia Rodríguez en el día de ayer, era lunes, y decía esto. Justicia, por favor. No sé qué. Yo sé que mi hija era muy buena, pero no. Yo me quedo sin nada, sin mujer, me he quedado sin nadie. Me quedo solo como la una, solito y yo, la verdad. Y hace muchos años, mucho tiempo ya, que no tendría que haber tardado tanto, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me tengo que aguantar. Pero que yo lo estoy pasando muy mal. O sea, hace 1 año y pico que se murió y ha sido por su hija, porque ella veía y dice, bueno, ¿y mi hija qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? Y yo por no decir la verdad, por no decir las cosas, pero decía, no te preocupes, que ya vendrá un día, cariño. A mí me han dicho mucha gente, dice, ¿por qué no lo han matado ya? Digo, yo no mato a nadie, ni una mosca siquiera. Bueno, pues prácticamente sin palabras, ¿no? El testimonio desgarrador del padre de Alicia, que se fue antes de lo esperado, se la llevaron por delante presuntamente antes de lo esperado. Es desgarrador el testimonio, Manuel. Y además le ha coincidido que también ha perdido, 1 año y medio después aproximadamente, perdió también a su mujer. Luego la historia de este hombre pues han podido comprobar cómo es. Y también la fuerza de voluntad que debe tener cada día para poder levantarse. También cuenta, aunque no lo hemos puesto, que debía de tener algún tipo de enfermedad su esposa, ya fallecida, y le pedía explicaciones a su marido. ¿Dónde está Alicia? ¿Dónde está Alicia? Y según contaba el padre a la prensa, bueno, pues le decía, sí, ya llegará, no te preocupes. Claro, también la dureza que tuvo que tener para ese hombre, el intentar dar largas a una señora que lo único que quería era ver a su hija ya sin vida. Y quiero enviar también un mensaje a la sociedad, porque creo que también deberíamos de tener en consideración que no es justo tener que esperar 4 años para dar solución a un caso como este. Es que han transcurrido 4 años. Si nos pasa a alguno de nosotros, tenemos que vivir 4 años de sufrimiento y de dolor. Son 4 años de sufrimiento, de dolor, de espera, y además 4 años después tener que, digamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, tener que volver a abrir el cajón del dolor y tener que de nuevo empezar a revivir todo lo que se vivió hace 4 años. Y ese dolor tiene que volver a abrirse, porque en algún momento la justicia, si se va a hacer justicia, debe ejecutarla. Ojalá. Pero claro, la cuestión es, intenta cerrar una herida en ese espacio de tiempo, en estos 4 años, para que de nuevo vuelva a abrirse el caso, para que de nuevo se vuelva a hablar del tema, para que vuelvas a aparecer en los medios de comunicación. ¿No es mejor cerrar esa herida al poco tiempo de suceder? ¿Por qué va tan lenta la justicia? ¿Por qué tiene que esperar un padre 4 años? Este padre ha dicho que se quiere ir de Huelva, que no quiere estar en Huelva a pesar de que le encanta. ¿Por qué tiene ahora que volver a pensar en cómo sucedió, cómo ocurrió, cómo fue la muerte? Si el coche estaba en un terreno llano, estaba en una caída o estaba en una subida. No es justo. No hay derecho, no hay derecho. Lo único que deseamos, aparte de volver a enviarle toda la fuerza del mundo al padre, especialmente a la familia, es que se haga justicia, precisamente se haga justicia. Durante estos días, pues ya saben, se va a celebrar el juicio con un jurado popular. Son personas anónimas que son pues seleccionadas pues para
decidir la inocencia o la absolución de esta persona, del acusado, y nada, deseamos que haya justicia porque no hay derecho a vivir este tipo de situaciones. Nosotros pues lo vivimos con especial dureza, ¿no? Nosotros no tuvimos, Manuel, la fortuna de coincidir con ella, pero cuando tenemos otros compañeros que sí que tuvieron la fortuna de coincidir con ella, durísimo, ¿no? Perder a alguien, a una buena persona, a una buena compañera, y de esa manera, de esa tan manera. cruel, de esa manera. Claro. Así que toda la fuerza del mundo, vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a este caso, y por supuesto lo que deseamos es eso, que se haga justicia y que, bueno, esta familia... El juicio se alarga hasta el viernes, Sergio. Correcto, hasta el viernes. Y probablemente el acusado del presunto posible asesinato hablará el viernes, si quiere hacerlo, que no está obligado. Pues vamos a estar muy atentos, por supuesto. Manuel, vamos a seguir hablando de actualidad. También sigue siendo difícil, un tanto menos, en este caso en Nerva, en otro municipio de la provincia de Huelva, porque es que resulta que ya saben, con las pasadas riadas del sábado, donde vimos calles anegadas aquí en Huelva capital, pero también en otros municipios como Nerva, es que resulta que el barranco de Santa María, que ya saben ustedes que tiene ese antecedente de 2019 donde se produjeron esas riadas, los vecinos exigen una solución, ¿no? En este caso exigen el desvío después de ese desbordamiento que se pudo ver en el propio municipio en ese sábado de intensas lluvias que afectaron a toda la provincia de Huelva, pero que a Nerva aún más. Y es por esa tragédica imagen que podemos tener, por ejemplo, de lo sucedido en Valencia, y yo creo que es un vídeo que ha visto prácticamente todo el mundo, una calle que poco a poco se iba llenando de agua, pero era un agua que venía hacia ti. Se notaba que algo había sucedido. Y obviamente los vecinos del pueblo tenían ese antecedente tan peligroso. Además, justo el vídeo, los vecinos avisaban, ¿no? Alertaban de que... Sí, decían que se había desbordado del tirón en el barranco. Bueno, en la tarde del lunes, ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, hubo una concentración masiva. Se dice que en años no se había visto algo parecido en el pueblo. No hubo intención política, daba igual el color político, fueses independiente, fueses del Partido Socialista, fueses del Partido Popular, daba igual. Había representantes de todas las formaciones políticas del... Fíjense, estas son precisamente las imágenes, perdón Manuel, estas son las imágenes que vivíamos el otro día, eso ya de la concentración que comentabas de ayer por la tarde, porque claro, hablamos que los vecinos exigen una solución al barranco porque lo que más temen es que vuelva a producirse lo que se produjo en 2019, ¿no? Ellos exigen el desvío del barranco. Vamos a ver, esta es una obra que depende directamente de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía que explica a Telonuba que esa obra ha sido adjudicada por un coste aproximado de 207.000 euros. En el día de hoy le han preguntado por este asunto al propio delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, y lo que comenta es que se va a declarar, habla en futuro, una obra de emergencia para acelerar los ritmos. Bueno, ya todo el mundo sabe que cuando una obra depende de una institución pública, los plazos siempre se atrasan, se retrasan y es muy complicado acelerarlo. Bueno, pues la Junta de Andalucía se va a ayudar de declarar esta obra como de emergencia para dar una solución. Oye, muy importante, el propio delegado del Gobierno también recuerda que esta es una exigencia de hace muchísimos años. Quiero recordar que hacía mención a más de 20 años de reclamación. ¿Por qué se le achaca ahora, incluso desde el propio PSOE, sea a nivel local o sea a nivel regional, que la Junta termine esta obra cuando han transcurrido muchísimos años y no se ha dado solución a los vecinos, a los propios afectados? Bueno, pues también es un mensaje que ha querido dejar a la ciudadanía de que sí se va a dar solución. La Junta habla de que se ha adjudicado la obra, habla de más de 200.000 euros y solo hay que esperar el momento del inicio de esas obras, pero ya sabemos cómo funcionan las administraciones públicas. Bueno, esto solo deja entrever, no lo digo yo, es que ocurre, que no estamos preparados, ¿no?, para este tipo de situaciones y parece que ni siquiera el antecedente, desgraciadamente, que tenemos de la Dana de Valencia ha hecho que de alguna manera nos preparemos las infraestructuras necesarias o lo que haya que hacer para que cuando ocurra, que parece ser, según dicen los expertos, que esto va a ser cada vez más continuo, estas situaciones extremas climáticas,
tenemos que prepararnos, ¿no? Los pueblos, las ciudades tienen que estar preparadas. Parece que se va a empezar a dar los primeros pasos, pero en cualquier caso, estos vecinos de Nerva lo que exigen, creo que además una demanda justa, ese desvío del barranco de Santa María que tantos malos recuerdos les trae. Manuel, además traes un documento, ¿de qué se trata? Sí, vamos a enseñarlo ahora, vamos a hacérselo saber a la gente porque no se ha publicado, lo ha hecho Itelonuba. Bueno, primero de todo explicar a la gente que también tendrán el recuerdo ese gran socavón que se generó en la carretera, creo recordar, A476, un agujero grandísimo, cayó un coche con 4 personas, podría haber pasado la tragedia más grande del día y solo hubo un afectado en la tarde del sábado. Un coche que cayó al precipicio. O sea, que se quedó de repente sin nada, una carretera que cayó. La Junta también va a actuar, aunque ya eso es una competencia que recae sobre la provincia de Sevilla. Bueno, este es el documento al que ha accedido Itelonuba. Lleva como asunto inspección de patología detectada en el colector sobre el arroyo de Medio, que esta es otro lugar, otro espacio del municipio de Nerva que afecta directamente a otra carretera. Bueno, pues esta es una inspección que hicieron técnicos municipales en el año 2018, el 23 de marzo. La inspección se hizo de manera ocular y también detecta que hay en esta zona un riesgo, dice, muy grave, de que se produzca un hundimiento del colector a corto plazo. No ha sucedido 2018. esta tragedia. Desde 2018. Estamos hablando de que este informe al que ha tenido acceso Itelonuba habla de que hay otra obra en la cual el ayuntamiento no ha querido hacer declaraciones, pese al intento de Itelonuba de que ofreciesen también su versión, pero desde el año 2018, independientemente del gobierno que ha pasado, en muy poco tiempo el Partido Popular y con más dedicación el Partido Socialista, que ha estado más tiempo en el gobierno, no han hecho tampoco nada por esta obra. Insistimos, es un documento que saca hoy Itelonuba, que pueden volver a ver en el informativo de las 8:30 y que habla de una situación muy grave, detectan técnicos del ayuntamiento e indica que la evolución desde aquel año indica de no actuar de forma inmediata se producirá probablemente el hundimiento del colector a corto plazo. No ha sucedido, esperemos que no ocurra. Dios quiera que no. Informe técnico desde el año 2018. Avisados estamos desde luego. Vuelvo a reiterarme en que no estamos preparados para este tipo de situaciones y además ni siquiera pues con este tipo de informes técnicos. Resulta difícil de comprender, seguramente a algunos ciudadanos pues también les resulte difícil de entender, pero bueno, en cualquier caso también deseamos pues una pronta solución a las exigencias de los vecinos de Nerva. Un abrazo para el pueblo de Nerva, que además nos consta de que sigue mucho esta cadena y este magazine. Manuel, muchas gracias por la información, por la actualidad, que además pueden seguir, recordamos, todos los días, de lunes a viernes, a las 2:30 y 8:30 de la tarde. Insistimos, de lunes a viernes en los informativos, 2:30 y 8:30, toda la provincia. Insistimos, toda la provincia de Huelva en Itelonuba. Muchas gracias, Manuel. A ti, Sergio. Bueno, pues ahí está esta actualidad que, bueno, es algo complicada, viene algo complicada en el día de hoy, pero que, bueno, nosotros vamos a seguir contándoles en este magazine. Les prometía Festival de Cine, van a tener Festival de Cine a la vuelta de publicidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo, continuamos en directo, 6 menos 24 minutos de la tarde. Les hemos estado contando la actualidad de la jornada de hoy, pues marcada por el juicio a la reportera gráfica Alicia Rodríguez, también por esas concentraciones, movilizaciones que se están llevando a cabo en Nerva, en el municipio de Nerva, pues por la riada que se llevó a cabo en el 2019 y que algunos temen que esos episodios vuelvan a repetirse ahora en el presente. Es por ello pues que exigen, como hemos comentado, el desvío del barranco de Santa María. Así que atendemos también a esas peticiones de los vecinos. Es nuestro deber también difundirlas y darlas a conocer. Mira, hoy me veo yo cerquita de las macetas. Ya ven que nos cuesta cada día regar las macetas y mantenerlas
en este estado tan bueno que están. Esto es la magia de la tele. Les prometí hablar de cine, vamos a tratar el cine, por supuesto. Recordamos el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que cumple su 51ª edición, 51 ediciones, el festival más antiguo de Andalucía, que desde el pasado viernes con la gala inaugural hasta el próximo sábado, día 22, se extenderá por toda la ciudad de Huelva. Hablamos de esos dos grandes escenarios que tiene, como es la Casa Colón, como es el Gran Teatro, pero también se llevarán a cabo otras actividades en el exterior, ¿no?, de la ciudad. En este caso creo que también en el Espacio Santa Fe, el Espacio Multifuncional Santa Fe, será una de esas sedes donde también se podrá vivir el cine muy de cerca, largometrajes, cortometrajes. Vamos a vivir ahora un bloque lleno de cine y además porque nuestra compañera Miriam ha estado precisamente con la película Antonio el bailarín de España. Ha estado con el cineasta onubense Paco Ortiz, donde bueno, pues les ha estado contando todo acerca de esta película que se ha presentado en el Festival de Cine Iberoamericano. Si les parece, les voy a dar esa breve descripción, y es que Antonio el bailarín se ganó el apodo en la calle con 4 años y con 8 ya mostraba su arte a la realeza. Con 16 hizo en las Américas por primera vez y empezó a conquistar escenarios de medio mundo. Ya ven que este documental retrata a quien mejoró la cara internacional de un país que mayormente proyectaba dictadura. Actuó en películas de Hollywood, tuvo fan de la talla de Chaplin o María Callas y recibió la medalla de oro de prestigiosas instituciones de danza. Y están viendo algunas de esas imágenes. Nosotros nos encargamos de contarle y de llevarle pues todo acerca de esta película, Antonio el bailarín de España. Creo que nuestra compañera Miriam Flores, que se encuentra en la Casa Colón, ya está con el director, con el cineasta Paco Ortiz. Miriam. Encantada de saludarte de nuevo, Sergio. Continuamos conociendo historias que se presentan aquí en este Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y ahora vamos a conocer de nuevo una historia real, la historia de Antonio, el bailarín de España, de la mano de su director, el director onubense Paco Ortiz. Muy buenas, Paco. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Te tengo que preguntar, ¿de dónde surge esta idea de hacer una película de Antonio? Porque es Antonio Ruiz Soler, bailarín. ¿Cómo te llega a ti esta historia? ¿Cómo descubres tú la figura de Antonio? Bueno, a raíz de mis anteriores trabajos, que muchos versan sobre otras biografías del flamenco y de grandes artistas del flamenco andaluz, siempre sobrevolaba el nombre de Antonio. Ese Antonio sin apellidos, ¿no?, que me llama mucho la atención. No necesitaba apellidos para ser conocido. Bueno, en un momento determinado decido investigar un poco sobre ese personaje del que todo el mundo habla y habla de tanta genialidad, ¿no? Y descubro que no solo es un gran bailarín y que tiene una historia vital apasionante, sino que también es un personaje muy atractivo por ese ego que construye a lo largo de sus exposiciones mediáticas, como es retratado por la prensa del momento. Bueno, descubro que ya tiene todos los ingredientes necesarios para que yo haga un documental sobre esta historia. ¿Y cómo ha sido el proceso creativo? Porque entiendo que ha sido, como bien comentas, aparte de documentarte, conseguir pues más vídeos de esta persona, porque estamos hablando que es una figura del siglo XX. Como en todos los proyectos biográficos, cuando empiezo a documentarme, busco referencias bibliográficas, pero descubro que también puede que existan unas cintas de audio donde él mismo, en los años 80, cuente su historia, su vida. Y no me parece mejor idea que el propio Antonio, ahora, desde, bueno, quizás otro lugar, ¿no?, nos esté hablando y contando su vida con su propia voz. ¿Quiénes somos nosotros para desmentir lo que él dice, ¿no? También se apoya, por supuesto, en testimonios de gente que le conoció, de expertos que, aunque no le conocieron, han estudiado su carrera y toda su trayectoria. Y, bueno, eso junto a una pequeña ficción y los aportes del archivo de Televisión Española, de sus apariciones, de sus películas, de las publicaciones en prensa, fotografías, todo eso conforma el puzzle para explicar la carrera vital y personal de Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín de España. Sí, porque para poner a nuestros espectadores un poco en situación, fue una persona que impulsó el Ballet Nacional y que llegó a actuar en Hollywood. Los hitos de Antonio son innumerables, ¿no? Podíamos llevarnos aquí toda la mañana, contar que fue el que inventó un baile para un palo flamenco que no lo tenía, como es el martinete. Por supuesto, fue el impulsor del Ballet Nacional, también llegó a ser su director en algún momento. Fundó la compañía más grande que ha rodado
por el mundo de danza española, sigue siendo todavía ese hito. El Ballet Nacional sigue teniendo todavía coreografías de Antonio que siguen repitiéndose tantos años después. Hizo 4 películas en Hollywood, bailó en Broadway, actuó en la Casa Blanca para Kennedy o en la Rusia comunista, estaba en los polos opuestos, ¿no? Tuvo amantes de reinas, de reyes, de duques, de condes, de las estrellas de Hollywood también. Bueno, fue un personaje inconmensurable. Sí, porque como bien comenta, fue un personaje también, sin hacer spoiler por supuesto, pero lo podemos leer en la propia sinopsis del documental, también tuvo algo que ver con un Picasso. Sí, bueno, hay... Lo más importante de contar a Antonio es que esta gente, estas celebridades iban a verlo a él, no era él el que acudía a verlo, ¿no? Entre esos momentos destaca, bueno, un cumpleaños de Picasso donde se rinde a su arte y le firma, le hace un dibujo, ¿no? Una servilleta de lo que es un bailarín, y él lo tiene en su mansión, no digamos chalet, sino mansión de Marbella, dibujado en la piscina, ¿no? ¿Quién puede presumir, ¿no?, de tener un Picasso en una piscina y bañarse y verlo todos los días? Son las cosas que le pasaba a Antonio. Tiene un solideo de un papa, tiene anillos que le regalaban personas de la alta aristocracia. Bueno, el legado de Antonio es impresionante. Y tantísimo legado, ¿cuánto tiempo ha supuesto hacer este documental de la vida de Antonio? Bueno, desde que planteas la historia, empiezas a buscar la financiación, la documentación. Se ha retrasado más de lo habitual, y habrán sido casi unos 2 años y medio o algo así, por la búsqueda de ese audio que nos diera el hilo argumental para contar esta historia, ¿no? Esas cintas son las que van vertebrando nuestra historia y nos van contando las partes más destacadas de la trayectoria de Antonio. Una vez esos audios están en nuestro poder, ya todo fue encaminado, y luego, bueno, han sido muchos meses de montaje, porque había que trabajar viendo muchísimas imágenes de archivos, de programas de televisión, de películas, hasta seleccionar lo más destacable para que se condense, que es muy difícil, en 90 minutos, la historia de Antonio. Claro. Lo último que te tengo que preguntar, la película, la historia de Antonio, ¿ya se puede disfrutar? ¿Dónde se puede ver esa película? Ahora mismo estamos en un periodo de festivales, acabamos de pasar Sevilla, estamos en Huelva, los premios Lorca también van a ser esta semana en Granada, donde estamos nominados, habrá algunos que otros festivales y luego pasaremos a las salas comerciales, habrá primero unas proyecciones en Sevilla y a partir de enero estará en distintas salas en toda España. Intentaremos buscarla una a una, es un documental, no podemos competir con otras películas mucho más potentes, y por supuesto más adelante, cuando pase el tiempo, estará ya en la televisión pública, en Televisión Española y Canal Sur. Pero no puede faltar aquí en Huelva, en tu tierra tiene que estar. En Huelva estaremos seguro, no sabemos cuándo, pero a lo largo del año que viene en algún momento estaremos por aquí. A partir de enero, Sergio, pues estaremos pendientes de que ese Antonio, el bailarín de España, podemos disfrutarlo, ya lo ha dicho su director, el director onubense Paco Ortiz, lo podremos disfrutar aquí en Huelva, solamente nos falta eso, saber el día concreto. Ahora vamos a disfrutar de esos pequeños fragmentos de Antonio en el tráiler que habéis presentado. Pues nada, que lo disfrute todo. Yo soy Antonio. Es el único bailarín que no tiene apellido. Antonio. Era Dios. Primero Antonio y después Dios. Antonio es la danza. Marquesa, ¿quién es Antonio? ¿No le conoce? No. 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 Uno de los grandes genios de la danza del mundo. ¿Cómo narices no está en el Olimpo? El mayor embajador cultural que ha tenido España. Por donde iba triunfando. Cuando le veo yo quiero hacer cosas como ha hecho él. Antonio es un personaje. Exacto. ¿Y quién lo ha creado? Yo mismo. Antonio se convierte en protagonista de su propia historia filmada. Lo que quiero es que la gente me conozca aún más. Todo el mundo que se interese por la danza me recordará siempre, pues ya figuro en todas las enciclopedias. No sabía que este país se olvidaría de él.
pues tenía mujeres, tenía hombres, tenía amistades por todas partes. 1, la duquesa de Alba. 2, Natalia Figueroa. Y 3, Marisol. Marisol. Pero solo amaría, amé y amaré a una persona. Hemos preguntado a Antonio que si tiene algún hijo natural. Bueno, qué pasada, ¿eh? En el tráiler de Antonio, el bailarín de España. Interesante, ¿eh? Descubrir la historia de este bailarín. Muchas gracias, compañera Miriam, desde la Casa Colón, también al director, a Paco. Es importante también apoyar a los cineastas onubenses, en este caso de nuestra tierra. Fíjense, porque yo aquí tengo el festival, recomiendo que a mí me lo dieron en la inauguración, aquí, como tengo esto al revés, a ver si ahí más o menos, esta es la portada del Festival de Cine. A mí me lo dieron, como decía, en la gala inaugural, donde la verdad es que vienen todas las películas, largometrajes, cortometrajes que se van a proyectar y que participan en nuestro Festival de Cine de Huelva. Yo creo que es bastante útil. Ahora también lo usaremos para leer alguna de esas sinopsis. En este caso, mira, si yo cojo, que tengo aquí el marcapáginas y todo, a Antonio, el bailarín de España. Como he leído antes, la película retrata la figura de Antonio Ruiz Soler, quien revolucionó la danza española y triunfó mundialmente, llegando a actuar en Hollywood. Impulsó el Ballet Nacional y fue uno de los más representativos embajadores culturales de España. Su vida intensa, singular y llena de perspicias personales y profesionales incluyó la cárcel, un Picasso y la alta sociedad, reflejando a la perfección la historia española del siglo XX. Además, no es poco porque el director Paco Ortiz, con quien ha estado Miriam hace unos segundos, es el nuevo largometraje documental Medalla de Huelva a la Cultura, premio Retubea al cineasta andaluz en el Festival de Huelva de 2021, productor de Marisol Llámame Pepa, que además fue premio Forqué 2024 al mejor documental y nominado a los Goya 2025, nada más y nada menos. Así que, bueno, yo creo que es buen momento para poner en valor lo nuestro, resalzar nuestro cine y la capacidad que tienen nuestros cineastas. Paso a saludar de nuevo a Miriam, porque resulta, vamos, ya que estamos metidos en cultura, estamos en rodaje metidos en cultura, en este caso con el escritor Carlos del Amor, que en pocos minutos, Miriam, no sé si tenemos, buenas tardes, también creo que sí que es la Casa Colón, y creo que ya te puedo saludar, ahí te tenemos, Miriam, de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañera. Decía que seguimos hablando de cultura, ya que hemos cogido ese rodaje con el cine, en este caso, ¿qué nos cuenta? Porque en breve instante hay un encuentro con el periodista y escritor Carlos del Amor. Exactamente, Sergio, con el periodista, reconocido cultural y escritor, porque Carlos del Amor me comentaba que acaba de aterrizar aquí en Huelva para presentar su última novela, Una dama desconocida. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Le tengo que comentar, más que nada preguntar, ¿cómo ha sido ese proceso de Una dama desconocida? Bueno, pues llega a mí un correo electrónico en el que un coleccionista dice que tiene un cuadro de Velázquez, y a partir de ahí yo inicio una investigación en el que intento descifrar si es un Velázquez, pero más que si es un Velázquez intento descifrar también la figura del propio pintor, que es un enorme desconocido, porque aquí no es solo desconocida la dama, también es desconocido el propio Velázquez, y ahí se van mezclando muchas cosas en la novela, se va mezclando el presente y el pasado, se va mezclando la vida de Velázquez con mi vida, se va mezclando el mundo del arte con las autorías y el mundo de los museos. Entonces, bueno, pues un mundo en el que yo me muevo habitualmente también, en el mundo del periodismo. Entonces, pues es un proceso que ha sido natural, porque he hablado de cosas que conozco y que tengo cerca. Sí, eso le iba a preguntar. Siempre muy cerquita de la cultura, ¿no? Sí, llevo 20 años haciendo periodismo cultural, y al final pues en lo que mi día a día es eso, ¿no? Es un reportaje de cine, de música, de literatura, de teatro o de algo de arte, y mi día a día es ese. Entonces es raro que no escriba sobre eso también, ¿no? Porque si mi día a día es ese, es muy raro que no tenga que ver mi literatura con mi día a día.
Aprovechando su presencia aquí, él es la voz de muchos de los reportajes que podemos escuchar en Radio Televisión Española y hasta hace muy poquito lo hemos podido ver en esa entrevista con Rosalía. Te tengo que preguntar cómo fue esa entrevista a Rosalía para el lanzamiento de este Lux. Bien, bien, muy amables. Un artista muy amable que además me dieron todas las facilidades del mundo, porque normalmente cuando hay un nivel de artista con tanta demanda de entrevista, me imagino que dedican muy poco tiempo a cada entrevista, y sin embargo tuve mucho tiempo para estar con ella, para hablar con ella, para estar tranquilos, charlar un poco bueno, de una forma más íntima, y además en un lugar como el Museo del Prado, solos. Entonces, bueno, fue muy bien, y ha hecho un disco maravilloso que creo que va a escribir una página en la historia de la música española, incluso de la música a nivel mundial. Así que bueno, un placer hablar y charlar con ella, un poco alejada del ruido también de la promoción y de todo un lanzamiento de un disco. Por último, para concluir, me gustaría enlazar estos dos temas que hemos tratado. ¿Con qué canción recomendarías tú leer Una dama desconocida? Pues no lo sé, hay muchas canciones en el libro, pues incluso hay algún perla también, o sea que se puede poner, pero de verdad que cualquier canción del disco Rosalía podría ir bien para escucharlo. Para que es verdad que muchas te hacen levantarte, ¿no?, de la mesa, pero bueno, ahora mismo la verdad es que estoy escuchando mucho el disco de Rosalía, igual que escucho mucho a esta última temporada también el nuevo disco de Leiva, llevo mucho tiempo escuchándolo. Entonces, bueno, pues yo creo que a mí me gusta más leer tranquilo y luego escuchar música también tranquilo, entonces los separo, esas dos facetas. Carlos, y la última preguntita, y te liberamos ya, ¿dónde podremos adquirir tu libro? Pues supongo en las librerías, que estará en las librerías o en online, me imagino, pero sobre todo a ver si las pequeñas librerías, que la gente les haga caso y las trate bien. Estupendo, pues nada, nos acercaremos ahora. Desde aquí te damos la enhorabuena. Muchas y gracias. Te agradecemos que hayas querido compartir este ratito con nosotros y con nuestros espectadores. Muchas gracias. Sergio, pues esas han sido las palabras de Carlos del Amor. Yo desde luego que sí que me muero de ganas de leer su libro, porque aúna la cultura y con Velázquez. Encuentro con Carlos del Amor. Además, ya tengo que decirles que referente personal por su larga trayectoria, como bien has dicho, Miriam. Yo creo que prácticamente el 100% de los españoles ha escuchado alguna vez algún reportaje suyo. Ya creo que se te ha escapado, ¿no? Ya se te ha ido, porque yo quería hacerle algunas preguntas, pero creo que ya no está contigo. Pero bueno, Miriam, supongo que también para ti una persona especial, ¿no? Un referente, siempre tener a periodistas, a buenos periodistas, buenos profesionales cerca, ¿no? Sí, desde luego. Mira, aquí Carlos, te voy a pedir que te acerques un poquito. Lo último, Sergio, lo voy a pillar para ti. Dime la pregunta que yo se la hago a él. No, pues mira, yo le quería preguntar que cómo ve, ya que de periodistas a periodistas, que cómo haría una radiografía actualmente del periodismo, especialmente del periodismo cultural, que es el que maneja. Me pregunta mi compañero que qué radiografía haría usted del periodismo actual que se hace, el periodismo cultural. Pues así, en 30 segundos. Así, del tiro. Dile que no, que una radiografía de la situación del periodismo necesita mucho más que una conexión en directo. ¿Una breve valoración? No, el periodismo es un sector precario, bastante maltratado, y el periodismo cultural más, porque suele ser el furgón de cola de todo el periodismo y de las secciones de periodismo. Pero bueno, yo creo que hay mucha ilusión. Lo que pasa es que la ilusión no da de comer. Entonces, bueno, lo que hay es que defender a los periodistas y a los que cuentan historias y defender la cultura. Pero vamos, hacer una radiografía del periodismo cultural muy complicado. Bueno, se ha atrevido, algo. Pues ahí queda, esa radiografía. A mí me ha parecido interesante. Además, probablemente suscribamos esas palabras. Muchísimas gracias, Miriam, por estar ahí en la Casa Colón.
y también por contarnos también tanta cultura. Yo no sé cómo estás viviendo, ya que te estás encargando, voy a aprovechar del Festival de Cine también, estamos hablando al fin y al cabo de cultura. No sé cómo estás viviendo tú tan de cerca pues el tratar con los cineastas cada día, el poder asistir a las ruedas de prensa, el poder bueno, tratar directamente con ellos de tú a tú. ¿Cómo lo estás viviendo? Para mí, Sergio, la verdad que está siendo una suerte. Yo lo vivo con una inmensa gratitud porque me encanta el cine en cualquiera de sus formas, ya sea el género que sea, y tener la oportunidad de acercarnos a los actores, directores, conocer lo que hay detrás de esas películas, la intención, lo que ellos quieren proyectar, la verdad que me enriquece mucho y también pues obviamente me llena de ganas de ver esa película. Además, te voy a pedir, Miriam, ya que has estado con varias de las presentaciones de algunas películas que se han presentado en nuestro Festival de Cine Iberoamericano, no sé si recuerdas, porque yo para eso tengo muy mala memoria, no sé si tú recuerdas alguna que te haya despertado especial interés para verla. Precisamente, hoy hace un ratito hemos estado en la presentación de Antonio el bailarín. A mí personalmente me encantan las historias reales, que están basadas en hechos reales. Si tienen un poquito de historia como esta, que el tema necesita documentarse, y que Paco Ortiz decía que, bueno, asombrosamente en apenas 2 años lo había conseguido recopilar toda la información que conforma la película. Me gusta mucho y animo a todo el mundo, como animé hace un ratito, a que vean el tráiler, a que vean esa película que él ya nos adelantaba, que en enero podríamos empezar a disfrutarla aquí en Huelva y también en en toda España, en diferentes salas. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Miriam, te libero ya. Muchísimas gracias por estar siempre, todos los días, al pie del cañón, ahí en la calle, y especialmente hoy, que hemos tenido algunas situaciones contando la actualidad, que está un poco algo complicada. Así que nada, muchas gracias, compañera. Gracias a vosotros, Sergio. Tenemos todavía mucho que contar. Efectivamente, tenemos mucho que contar, por eso nos quedamos aquí. Gracias también, por cierto, al compañero Antonio Zeta, que está ahí también en la calle, al compañero Cámara. Le seguimos contando acerca de la cultura, de cómo se vive el festival, en este caso también la literatura, con la publicación de este libro de Carlos del Amor, que ya he dicho que es un referente para mí. Por supuesto, también he aprovechado para hacer esa radiografía. Yo creo que es algo muy importante, lo digo personalmente, por supuesto, periodismo y cultura, que ya si lo une, como es el caso de Carlos del Amor, pues salen genialidades como la que él hace con tantísimos y tantísimos años de trayectoria. Nosotros hacemos un alto en el camino, enseguida volvemos, seguimos, porque tenemos mucho que contar. Continuamos en directo, 6 y 5 minutos de la tarde, aquí hay mucho que contar. El magazín de cada tarde de Telonuba, hablamos de cine, de cultura, vamos a seguir haciéndolo, aunque ya comentaba antes con el invitado que ahora voy a presentar, que bueno, ya con el Festival de Cine parece que llega el frío, y a mí la verdad que se me ha venido a la cabeza la conexión que hacíamos la semana pasada con el puesto de castañas. Digo yo que no estaría mal unas castañitas. También he comentado el tema de la mesa, que podríamos poner una mesa camilla, pero ya viendo aquí que, verdad, con los focazos que tenemos, hace ya bastante calor. Marcos Gualda, que ahora te voy a presentar así. Sí que sí, ¿qué tal? La verdad es que no sé cómo presentarte, porque hablábamos que eres multidisciplinar, productor, guionista, ¿cómo te presento? Bueno, yo tengo en mi perfil en redes sociales hombre de acción, ¿no? Yo creo que es bastante explícito, ¿no? Bueno, la verdad, no, el secreto es que tengo ya una edad, ya somos mayores y no podemos estar toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? Y si tienes ese punto de curiosidad, ¿no?, que creo que sí lo tengo, y de determinación, pues bueno, vas quemando etapas, pero al final todo se reduce a creatividad, ¿no? O sea, todos estos cargos que has nombrado, guionista, director, performer, gestor cultural, escritor también, sí, claro. Pues al final es lo mismo, ¿no? Es creatividad, y lo que cambian son los formatos. Aprendes uno, te acercas a otro. También es muy importante la gente a la que conoces. Por ejemplo, yo que nací hace más de medio siglo,
dedicarse al audiovisual en Huelva era una utopía. Yo he decidido además vivir en Huelva toda mi vida, porque aquí no había nada, sigue habiendo poquito, pero bueno, ya al calor de otros compañeros que se dedicaban al audiovisual, pues bueno, me acerqué, me entusiasmé y aquí estamos, ¿no? Además, también siempre muy ligado al mundo del arte y de la cultura. Sí, ¿no? claro. Yo soy el gestor cultural de Diputación de Huelva, llevo las áreas de música, artes plásticas y visuales, y eso ha sido un privilegio, ¿no? Estar en contacto y a veces incluso creando también, asesorando, programando exposiciones, conciertos con gente no solo de la provincia de Huelva, sino también de más allá, ¿no? Eso ha sido un honor, ¿no? Haber aprendido y estar en contacto con ellos y ver la evolución incluso en la provincia de Huelva que ha tenido la cultura, ¿no? A lo largo de tantos años. Hace 30 años había poquito y ahora mismo en Huelva, bueno, esta mañana lo hablamos también con unos amigos, todos los días hay algo, ¿no? Alguna actividad cultural potente. Venimos eso es buena señal, ¿eh? Hombre, eso es maravilloso, que ahora tengas que desechar cosas el mismo día, que te da pena, ¿no? Me han dicho hoy que hay un síndrome, se llama el síndrome FOMO. Sí, ¿no? El miedo a perderte algo, ¿no? Efectivamente, pues eso, en Huelva yo creo que estamos inmersos en eso. Quedas mal con los amigos a veces porque uno inaugura una exposición, otro presenta un libro. La semana que viene creo que me toca presentar un libro de Mario Marín y no puede estar atendiendo a todos los amigos a veces, ¿no? Pero bueno, ellos lo entienden. Bueno, bendita indecisión, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que y cada vez hay más asociaciones culturales que nos empujan a las administraciones públicas a escucharlos, a atender sus proyectos. Es una auténtica edad de oro. Aquel que diga ahora mismo que en Huelva nunca hay nada, es que se acaba de levantar de la tumba o de no sé de dónde viene. Además, uno de estos propósitos, en Huelva no hay nada, yo creo que da respuesta al nombre de nuestro magazine. En Huelva hay mucho que contar y efectivamente muchísimo. Aquí lo intentamos hacer cada día. De hecho, la cultura podríamos decir que es uno de los grandes ejes que vertebra a nuestro programa. Yo siempre digo que es buen momento para descubrir y redescubrir Huelva. En este caso, también hablaba cuando los primeros programas se presentaba que íbamos a intentar a conocer rostros conocidos, pero también rostros desconocidos, en este caso como tú, ¿no? Porque quizás no sea una persona mediática y que sea una persona conocida en Huelva, pero sí que ha hecho muchas cosas detrás. Multidisciplinar, pero entre otras cosas, Marco, director de Senegal, un sueño de ida y vuelta. ¿Cómo viviste, bueno, todo el proceso creativo de este documental? Pues esto fue una idea del área de cooperación internacional de Diputación de Huelva. Como yo he comentado, como yo pertenezco al área de cultura, pues nos propusieron hacer algún tipo de promoción, de formato para dar a conocer todas las labores de cooperación que ellos hacen en distintos países del mundo. Como ellos sabían que a mí me vinculaba una amistad anterior con la cantadora onubense Rocío Márquez, que siempre está implicada en labores humanitarias, solidarias, etcétera, pues bueno, me invitaron a que hablase con ella, a ver si le interesaba visitar algún país, en este caso Senegal, y no solo altruistamente accedió, sino que nos empujó a ir allí con las cámaras y rodar un documental. Y eso es lo que hicimos, rodamos este largo documental que se sale un poco del estereotipo de estos trabajos, ¿no? Que suelen ser quizás demasiado dramáticos, demasiado sesudos. Nosotros nos acompañamos de la música, del humor también, y creo que ofrecemos un producto muy auténtico, muy fresco. Y bueno, así se reconoció el año pasado con un lleno absoluto en el estreno en el Palacio del Congreso, en el Festival de Cine y en los 35 festivales internacionales donde ha sido seleccionado y premiado en varias ocasiones también. Marcos, quiero ahondar ahora mismo, ahora más adelante, en el festival, porque fue presentado, como bien has dicho, en el del año pasado, la 50ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, pero para poner también un poco en contexto a los espectadores acerca de este documental, si les parece, vamos a ver ese tráiler, Senegal, un sueño de ida y vuelta. Mi amigo Virán siempre me habla de Senegal. Luga, Dakar, San Luis, la isla de Gorée. Una explosión de color y vitalidad.
pesar de tratarse de un país con un alto índice de pobreza, tengo ganas de conocer su modo de vida. Creo que tienen mucho que enseñarnos. Ahora paseo por las laderas del Conquero, pero mi mente solo alberga un sueño: conocer esa realidad de Senegal. Pues ahí está, Senegal, un sueño de ida y vuelta, magnífico. A mí se me vienen dos preguntas a la cabeza, Marco. ¿Por qué la figura de Rocío y por qué Senegal? Rocío, ya te digo, era por esa afinidad, ¿no?, que ella tenía conmigo, y rápidamente lo tuvimos clarísimo, porque ella, aparte de cantadora, pues ya habéis visto que llena la pantalla, ¿no?, con su fluidez, con su carisma, con su cercanía. Y quizás con otra artista, desde luego hubiese sido otra película, y quizás pues yo ni me hubiese atrevido tampoco, ¿no? Con ella tenía las espaldas súper bien cubiertas, nos comunicamos muy bien. Tiene además el plus de la música, ¿no? La música traspasa almas, llega a todo el mundo, y esa ilusión de verla a ella, como luego lo contemplamos en la película, mezclarse con otros músicos africanos y crear canciones con ellos, como se hacía antiguamente, ¿no?, las canciones de ida y vuelta de África, América, con el flamenco, pues creo que era un caballo ganador y que sabíamos que al público le iba a entusiasmar. Y lo de Senegal, teníamos varias opciones. Ahora hay negociaciones para hacer otro documental de este estilo en otro país, pero por ser la primera vez, los compañeros de Cooperación Internacional, creo que con buen tino, estimaron que Senegal era un país con su dureza, pero lo suficientemente amable gracias a la calidez, a la generosidad de su gente, para que pudiésemos hacer esta primera intentona, ¿no? Porque al fin y al cabo era un proyecto piloto, nunca se ha hecho algo similar, y creo que en administraciones públicas no lo conozco, ¿no? Entonces, bueno, queríamos ir también un poco a lo seguro, ¿no? Y dentro de que estamos enseñando los trabajos que se hacen allí de centros de transformación de grano, de recuperación de escuelas, de pozos de agua, pues que hubiese, como veis aquí, un ambiente saludable, ¿no?, con niños que te están sonriendo, con una apertura increíble, y ciudadanos que te ofrecen todo lo que tienen. Después de esta experiencia, Marco, no sé si has podido vivir o has podido contemplar tú mismo en primera persona. ¿Nos unen más cosas de las que pensamos con Senegal? ¿O es cierto que hay como una barrera, que no sé qué has notado? Bueno, nosotros la verdad que la premisa era, cuando fuimos allí, o sea, es aparcar todo aire paternalista, ¿no?, de que venimos aquí del supuesto primer mundo al tercer. No, o sea, era igual que si me voy a un pueblo de la provincia, donde, por cierto, pues por motivo de trabajo voy casi todas las semanas, ¿no? Pues igual, ir con la mayor naturalidad, buscando la conexión, la empatía con un vecino, que da igual que sea negro, que sea blanco, y esa magia pues se produjo. También había un trabajo con la Fundación Cepaín allí en el terreno, que nos hizo todo muy fácil, ya estaban todas las visitas concertadas, pero al final, frente a frente, hay dos humanos. Y es verdad que en otros sitios donde yo he viajado, pues esa conexión es más difícil. Pero aquí yo creo que nos une el sur, el agua, el mar, el puerto, la música, el sol, y esa vida en comunidad y en la calle. O sea, ellos viven mucho en la calle, como aquí, como en Huelva. Entonces, bueno, incluso veíamos paisajes y con eso jugamos en la película también un poco en clave de comedia, que nos recordaban a la marisma de Huelva, ¿no? O sea, no está tan lejos algunas zonas selváticas de allí de Senegal. Y eso se produjo de manera natural. Entonces creo que sí, que tenemos muchísimo que ver, y si nosotros podemos darle a ellos algo, en realidad estamos recibiendo mucho más.
Qué bueno, qué alegría. Marcos, ahora te voy a preguntar más adelante porque me interesa mucho el tema de lo que hay detrás de un rodaje, pero déjame porque me tengo que ir a la calle con la compañera María Álvarez, que ayer hablamos, bueno, desde Santa Olalla de Cala, en este caso también relacionado con Santa Olalla del Cala, porque es que alumnos y alumnas del Instituto Puerta de Andalucía han visitado nada más y nada menos que bueno, la sede de Telonuba en la Sierra. Ya saben que esta casa, que Telonuba tiene una delegación en la Sierra para cubrir toda la información relativa a esa comarca y alrededores, y por lo tanto reciben esta visita, ¿no, María? Hola Sergio, hola compañeros y telespectadores de Mucho que Contar. Hoy, mira, estamos a las puertas de nuestra oficina de Teleonuba, la televisión líder de la provincia de Huelva. ¿Y por qué estamos aquí? Os preguntaréis. Pues estamos aquí porque han venido a visitarnos, tenemos una visita muy especial. Vamos a ir adentrándonos en nuestra oficina de aquí de Aracena, de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. ¿Por qué? Pues como ya vais viendo un poquito, estamos aquí con los chicos y chicas del Instituto Puerta de Andalucía. Ellos vienen desde Santa Olalla del Cala, un municipio vecino, y están conociendo pues cómo funciona todo este tema de la televisión. También han estado en la radio y hoy pues les ha tocado aquí en Teleonuba. Estos chicos, pues ahora mismo estamos en la sala de edición y montaje y están viendo cómo están grabando los compañeros, sus compañeros, los alumnos de primero, tercero y cuarto de la ESO, que tienen un taller de radio y donde se promociona la importancia de la comunicación, del periodismo y también pues otras salidas profesionales y laborales que estos chicos pues podrán tener en el futuro. Ahora vamos a ir a la sala de plató donde nosotros pues grabamos nuestras entrevistas. Vamos viendo ya cómo están. Vamos a guardar un poquito de silencio porque están grabando de verdad un programa que han decidido ellos hacer ahora. Vamos a ver de qué están hablando un poco. Hacemos cosas de Halloween o por ejemplo nos hacemos entrevistas a nosotros mismos para saber algo más de cada uno de nosotros. Y la verdad que me resulta bastante divertido lo que es la partida de radio. Bueno, pues ya veis que están aquí grabando pues en pleno directo este programa y ahora estamos con Eva y con Esther y con Eva. Con Esther y con Eva, ya son las profesoras encargadas de este taller de radio que he estado hablando, que estáis realizando en este instituto. ¿Cómo surge este taller tan importante, ¿no? También para la comunicación, para la expresión oral, escrita y de todo para el futuro de vuestros alumnos? Pues la verdad es que llevamos ya años trabajando en el Puerto de Andalucía, en la radio. El proyecto surgió ahora ya casi 7 años, pero fue hace 2 años cuando pusimos este taller como asignatura de libre configuración en los cursos de la ESO desde primero hasta cuarto. Ajá. ¿Y cuál es la tónica general de los alumnos? ¿Les gusta lo que es la radio y todos los entresijos que se mueven en ello? Imagino que harán también programas al uso, ¿no? de tipo de local. Sí, también están trabajando lo que es la técnica periodística en la radio, aprenden los diferentes géneros, elaboran programas y en general les gusta porque es una asignatura muy práctica en la que desarrollan la competencia lingüística muy a fondo, tanto escrita como oral. Por supuesto, a la hora de grabar los podcasts tenemos allí una pequeña emisora y grabamos y difundimos a través de la web del Puerta de Andalucía y de la página de la radio. Un taller muy importante para lo que hemos estado comentando, esta expresión oral y también desarrollar todo lo que conlleva la comunicación. Vamos a preguntarle a ver qué les gusta, a ver si les gusta, a ver qué les está pareciendo, a ver si por aquí alguno me habla qué os está pareciendo este tipo de trabajo periodístico. ¿Os está gustando? Aquí que os estamos viendo realizando de periodista profesional totalmente, ¿no? Pues sí, está muy chulo porque, no sé, me gusta mucho. Y en la radio, ¿qué es lo que hacéis en este taller de radio? A ver por aquí que nos hablen más alumnos. Pues hacemos algunos podcasts, entrevistas. Por ejemplo, ahora hemos hecho grabar una historia de Halloween y ahora estamos haciendo una entrevista a cualquier famoso, a cualquier que quiera hacerlo. Ajá. Y por aquí, que ellas que son ya más grandes, que ya tienen que ir decidiendo, también me voy a colar por el medio, que tendrán que ir decidiendo ese futuro laboral. ¿A alguna le interesa, por ejemplo, el estudio de la carrera de periodismo, algún módulo también de grabación, de cámara, de producción, que hay muchísimos otros? Por aquí. A mí es verdad que me está llamando la atención, hoy me está gustando bastante y no sé, me estoy replanteando qué hacer de mayor.
Y, por ejemplo, en ese taller de radio que realizáis, ¿ustedes veis que os ayuda también para el resto de asignaturas en el tema de la comunicación y de la expresión? A ver, a mí como radio para noticias y eso no, pero, por ejemplo, sí que me gustaría grabar mis propias canciones. Ajá. Porque me gusta cantar y bailo y a lo mejor, pues eso sí que me gustaría. También aprendéis los aspectos técnicos, ¿no?, que utilizarías en esa futura grabación de música. Sí, eso también lo hemos hablado varias veces. Bueno, yo creo que esto está siendo muy fructífero para todos estos alumnos y alumnas de Santa Olalla del Cala. Sergio, nos despedimos de esta conexión aquí en directo desde pues los entresijos de lo que es nuestra televisión, desde aquí de Teleonuba, y espero que os haya gustado, así que nos vemos mañana. Claro que sí, María, claro, nos ha encantado ver a tanta gente. Un saludo a todo el mundo, a todos los alumnos y alumnas del IES Puerta de Andalucía, porque bueno, han hecho esa experiencia. Yo he de decir que también tenía un taller de radio en el instituto y que bueno, ahí también me empezaba a picar el gusanillo, aunque yo ya lo tenía muy claro desde el principio. También un saludo por supuesto a ti, María, pero también a Esteban y a Rafa, también desde la Sierra, que nos traen la información cada día desde la comarca de la Sierra de Arcena y Picos de Aroche y alrededores, a todo lo que dé. Nosotros hablábamos de cine, hablamos del documental Senegal, un sueño de ida y vuelta. Y Marcos, te decía que me interesaba mucho el tema de lo que hay detrás de un rodaje, de lo que no se ve, porque supongo que algunas cosas sí que saldrán pues prácticamente rodadas, pero habrá momentos también en los que se complica, ¿no?, el rodaje. Aquí hay que hacer una distinción grande, ¿no?, de lo que es un rodaje de un largometraje de ficción y un documental, ¿no? Son muy distintos, ¿no? En la ficción, bueno, también hay margen para la improvisación, pero bastante menos, ¿no? Pues tú ya partes con un guión muy cerrado, con un estudio técnico que puedes planificar de dónde vas a colocar las cámaras, cómo, de un trabajo previo con actores, está todo mucho más controlado. También es mucho más caro de producir, entonces te puedes permitir menos errores, menos espontaneidades. Y en el documental tú partes con una premisa, en este caso, por ejemplo, pues íbamos a hacer un viaje a Senegal, a visitar espacios y a componer una canción de ida y vuelta por el camino. Esa es la premisa, pero claro, tú cuando llegas, lo que he dicho antes, ¿no?, te encuentras con alguien, no sabes cómo va a responder y a partir de la mirada de alguien, de cómo reacciona, cómo tú le hables, puede surgir una historia o un millón de cosas más, ¿no? Por ejemplo, la parte de comedia que se incluye, pues no estaba previsto y yo soy el protagonista de esa parte de comedia, ¿no? Pero bueno, surgió así de manera natural, era un viaje de amigos, ¿no? Entonces, la gran labor de guión, de creación, luego es en la sala de montaje, en el documental, donde tú tienes que unir todas esas piezas, todas esas horas, porque grabamos como 30 horas de película, hasta ir encajando. 30 horas que se quedan ¿en cuánto? En 88 minutos en este caso. Sí, podríamos haber hecho una película de 3 horas, muy buena también, pero bueno, por motivos comerciales, luego de distribución, pues 3 horas es muy largo, ¿no? Y la dejamos a la mitad, 1 hora y media, que va súper fluida, se te pasa como un rayo. 3 horas de bruto, pero muchas más de trabajo que hay detrás de los rodajes y de todo tema audiovisual, ¿no?, que se suelen hacer siempre muchos frutos. Marcos, se presentó también en el pasado Festival de Cine, también un año muy bonito para presentarlo, la 50 edición del Festival de Cine, el año pasado, en 2024. ¿Cómo vivisteis el festival con este documental? Aquello fue súper emotivo porque fue una sesión especial solo para esta película en el Palacio de Congresos con 800 localidades. Madre mía. Que jamás se había llenado para ver una película, ni en el Festival de Cine ni en otra programación. Y con esta película, con Senegal, un sueño de ida y vuelta, se consiguió. Gente pasando por la taquilla para ver la película y además 300 subsaharianos de público. La película estaba subtitulada, por supuesto, al francés. Pudieron ser partícipes de cómo desde Occidente, desde Huelva, nos aproximábamos a ellos y contamos su historia. Muchos aplausos espontáneos durante la proyección, en momentos álgidos, ¿no?, de la misma. Y bueno,
una catarsis, la verdad que fue muy bonito, una noche que mucha gente me lo recuerda todavía. Qué bueno, qué alegría. Y además también recalcar que tiene sello nubense, por Huelva, en tu ciudad, por supuesto, claro. con un equipo absolutamente de Huelva, ¿no? Y que la película haya viajado por todo el mundo, que hayamos tenido premios en países africanos como Benín, en Latinoamérica, en Colombia, en España también, en Toledo, o que ahora recientemente nos hayan nominado como mejor director Nobel y como mejor canción por la canción Yilma en los premios del cine andaluz de ASECAN, pues algo que te llena, ¿no?, de orgullo poder representar a tu ciudad con un trabajo así y algo bueno que en principio se escapaba de nuestras previsiones. ¿Está tomando todo como más magnitud? ¿No esperabais tanto? No, la verdad que la verdad que no. Esto último de los ASECAN, hombre, es que es muy importante, ¿no? Estamos compitiendo ahí con gente como Rafael Cobos, el guionista de todas las películas de Alberto Rodríguez, esta última de Los Tigres, por ejemplo, que se rodó en Huelva. Entonces es un sueño. Y sobre todo que nos permite pues comunicarnos con mucha gente, porque luego la película, aparte de festivales, el otro día estuvimos en el Colegio Molière proyectándolo para más de 200 alumnos, en otros pueblos como Valverde, etcétera. O sea que es lo que tiene el audiovisual, ¿no?, que es muy fácil su distribución, ¿no? Una vez que la película está hecha, que si es costosa, pues la distribución es mucho más sencilla y es algo que queda para la historia, algo que no pasa nunca de moda. ¿Y cuál es la sensación que tiene el público? ¿Cuál es ese feedback? ¿Cómo se dice ahora que recibí después de ver este documental? La gente se emociona con el festival y llora de emoción. Bueno. Es algo como unánime, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero hay momentos en que de repente un africano se lanza a cantar flamenco, fandango, bueno, seguirilla mano a mano con Rocío, ¿no? Alguien que no ha escuchado, que ha escuchado flamenco una vez en su vida. Pero esto que hablábamos, ¿no? ¿Qué nos une? Pues la música, por ejemplo, ¿no? La comunicación cultural que traspasa fronteras. Y vivir eso in situ y luego a posteriori, pues en las proyecciones con el público no tiene precio. Pero todo el mundo eso nos habla de lo emocionante que es la película y de lo bonita, ¿no? Que además no deja de tender puente, porque nosotros hablábamos de que el festival, precisamente nuestro festival de cine iberoamericano, lo que hace es tender puente con América, en este caso, este documental hace lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí. Siempre se habla de las canciones ida y vuelta como de América a España, y es más desconocido esa influencia africana, ¿no? Pero que es evidente y que sobre todo se manifiesta en el baile, ¿no? Y en la percusión. Qué bueno, qué bueno. Pues Marcos Guarda, director, productor, guionista, vuelvo a decir otra vez, a repetir todo eso, tantísimos cargos que tiene, escritor, hombre, multidisciplinar. Hombre de acción. Exactamente, tal y como tienes en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido y muchas gracias. Tiene las puertas de esta casa abiertas. Estupendo, muchas gracias. Yo encantado de haber pasado este rato y de seguir hablando de un proyecto tan bonito. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Además, un proyecto, decíamos, con el sello Huelva, con la marca Huelva. Pues nada, esto ha sido el programa de hoy, donde hemos hablado de cultura, donde también los pequeños han descubierto las instalaciones de Telenuba Sierra, cine, mucho cine y, por supuesto, ese enfoque a la actualidad que viene marcada. Que, por cierto, si están interesados en más actualidad, pues les emplazamos, por supuesto, al informativo de las 8:30 de la tarde. Mañana les emplazo a la misma hora, aquí, a las 5 de la tarde, en directo en Telenuba, porque tenemos mucho que contar.